Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Medios Panorama, te suscribas y le des a la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro contenido. Regresamos a Panorama Semanal en este segundo tramo, ¿no? Lo habíamos dejado en ese punto que Domingo señaló, de regresar a la sociedad, a la civilización. No es sociedad, es una civilización de la espectacularidad. Sí, porque la sociedad se está tornando muy difusa ya en la posmodernidad. Sí. La fragmentación de todo implica que la descripción de lo que existe no pueda hacerse sino a partir de la fragmentación. Mira, Tú nos decías, vamos a ver, situaba la génesis del comportamiento actual del hombre en aquella plataforma que describen los griegos. Sí, los griegos le llamaron arete a la virtud superior, a la excelencia en lo que se hace, en lo que se piensa, en lo que se ejecuta como persona. Le llamaron arete. Arete quiere decir excelsitud, bien supremo, excelencia mayor en el comportamiento y en lo que hace el ser. Ahora, ese arete con el tiempo se convierte en virtud, va evolucionando, no se queda fijo el concepto. Entonces, las virtudes, los griegos la ven como una repetición de actos, no que tú un día lo ejecutes o no, sino como una costumbre, como un hábito constante. Esto se le llaman etos, que es ética, el origen de la palabra ética. Fíjate cómo va evolucionando el concepto. Y esas virtudes los griegos las separan en principio como virtudes cardinales, porque están ligadas al corazón. El corazón es el órgano de la nobleza, el corazón históricamente. Es la metáfora para el refugio de la bondad, de la nobleza, de la resiedumbre moral, del bien, de buen corazón, dice la gente. Sí, sí, es una metáfora del bien. Exacto, del bien. Entonces por eso se llaman cardinales, porque vienen de cardio, que quiere decir corazón. Entonces ellos clasifican virtudes: la templanza, la justicia, la prudencia, la moderación. Esas son virtudes cardinales. Pero a la vez le agregan virtudes físicas, somáticas, la belleza, la entereza, la fuerza física. Fíjate que va evolucionando. Los romanos lo copian y le llaman virtus. Virtus quiere decir vir. Vir es la palabra clave, la raíz de varón. Porque solo era para los varones, no había virtud. Fíjate, las mujeres están excluidas. Era para los guerreros, para los sabios, para los ancianos, para los hombres de conocimiento. Por eso las virtudes en principio son machos. Fíjate que las mujeres están excluidas. Las mujeres no podían estudiar en Grecia. 1 o 2 escuelas permitían eso. 1 o 2 escuelas, casi a escondidas. Después estaban excluidas. Con esto lo que queremos decir es que cuando se da el paso a la Edad Media, la Edad Media absorbe todo. ¿Y qué le hace la Edad Media a todos esos valores y pensamientos? Le da un giro eminentemente religioso. ¿Basado en quién? En San Agustín. San Agustín, que escribe varias obras, Confesiones y La Ciudad de Dios, que son las principales. Ahí habla de las virtudes y de cómo debe de comportarse el ser. Todavía hasta ahí, Domingo, como hay un vínculo obligatorio con Dios, es una visión teológica de la vida completa, la cosa no ha explotado. Cuando empiezan las guerras, cuando empiezan la conquista, cuando se expande el pensamiento, entonces los hombres que tienen grandes posesiones de tierra, los feudales, los señores feudales, entonces ya ellos, además de que tienen riqueza, poder, quieren trascendencia, quieren, como tú le dices, intrascendente, que tú dices a la banalidad, quieren ser reconocidos. Y entonces ahí es que empieza a explotar y a descollar la fama como una industria. Había tipos que se dedicaban solo a hacer correveidiles y alabarderos. Había una profesión en la Edad Media, ¿sabe cuál era? La de asear al rey cuando tenía una necesidad fisiológica. Asearlo.
los aseadores del rey. pero- Le lavaban los glúteos. Pero Eso, ¿por qué? Porque este hombre tiene una potestad y una elevación tan alta que él no es capaz de tocarse un lugar por donde salen deyecciones. Lugares ¿Tú te entendí? impúdicos. Impúdico. Entonces, a ese nivel se lleva de gasmoñería. Pero en ese momento, Ricardo, Todavía no ha llegado el Estado laico ni la modernidad. No. Entonces que empiezan a salir los Renato Descartes, los Voltaire, los Rousseau, los Hobbes, y dicen, no, pero es que el mundo no es así. Es que no puede ser así. no viene puede ser así. No puede ser así. Entonces viene el cuestionamiento desde el racionalismo y desde las diferentes corrientes que atacan a la metafísica agustiniana y platónica, porque Agustín lo que hizo fue que se entrelazó con Platón para explicar el mundo y toda su manifestación. pero antes de- La fama se construye a partir del que el ego humano descubre que necesita ser abonado. Sí, pero tenía un componente fundamental, Ricardo, en esa etapa. Claro, todo eso es en la etapa de la Edad Media. El componente fundamental era que el hombre quería parecerse a Dios. a vos siempre. Oye, que el hombre quería ser siempre. Dios. Y como había una relación con Dios de subalterno, ellos querían convertir al otro en subalterno de ellos para poder parecerse a Dios. O sea, se construía la personalidad del individuo a partir de su devoción por parecerse a Dios o complacer a Dios, porque se tenía la posibilidad de que el alma trascendiera y llegara hasta donde Dios como el fin último, la razón de la vida en la Edad Media. Ahora, cuando entra la modernidad cambia todo eso. Sí, bueno, vamos a la modernidad. Pasan 10, 11 siglos. Tú lo acabas de decir. Pasan 10, 11 siglos. Llega el tiempo de la enciclopedia, de la botánica. La irrupción del conocimiento. El conocimiento. El Llega conocimiento comprobable. El discurso del método. Llega la tesis de Bergson. Llega Thomas Hobbes. Y los enciclopedistas dicen, vamos a reunir todo el conocimiento, porque antes los hombres de conocimiento eran alabados y conocidos, pero solo estudiaban un 2%, solo tenía acceso a educarse un 2%. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el 98% de los que nacieron antes de la Revolución Francesa se fueron todos analfabetos. Que se da el tránsito entre el pensamiento teocéntrico al pensamiento antropocéntrico. Mira, que tiene como puentecito el pensamiento geocéntrico cuando se descubre que la Tierra es global. ¿Por qué estamos dando tanta vuelta? Mira, eso es tan así, que como la teología dominó el conocimiento, el pensamiento, las libertades y todo, durante siglos, desde Agustín, Domingo, hasta el siglo XII o XIII, que llega Averroes. ¿Quién es Averroes? Un islamita árabe que estudia el pensamiento de Aristóteles y trae a Aristóteles. Dice, no, pero Aristóteles hablaba del logos, de la razón. Entonces, cuando la iglesia se da cuenta que está entrando en contradicción, esto no es algo religioso ni teológico, sino histórico. Cuando se da cuenta que está entrando en contradicción con el pensamiento lógico y la lógica aristotélica, lo que hace es, dice, dos verdades pueden coexistir simultáneamente siendo contradictorias. Esa es una verdad filosófica y esta es una verdad teológica. Claro. Como que la verdad fuera bifurcada. Porque ahí se da una separación entre la ciencia y la religión. Comienza justamente ese proceso de bifurcación, porque hasta entonces las explicaciones que no podía darle la ciencia a los fenómenos se encontraba en la teología. Acaba de darlo. Entonces, pero hay una serie de hombres de ciencia que dicen, no, porque la verdad tiene que ser una. El sol es sol. No puede ser sol y no sol. La tierra es tierra, no puede ser tierra y no tierra. No pueden coexistir dos verdades al mismo tiempo en una contradicción intrínseca entre ambas. Una de las dos debe de prevalecer y ahí llegan los bravantes y ahí llegan los críticos, ¿no? El hecho es que todavía el ser humano tiene el ego chiquito porque está aplastado. Primero lo aplastaba el imperio.
Claro. ¿Verdad? Y la cultura No, bélica. primero lo aplataba Dios. Primero, bueno, la mitología. La Sí, mitología. Primero la mitología. Después el imperio con toda su su parafernalia poder, y su cuando poder. se desarrolla. El ego está chiquito y después la Edad Media te dice, no, es que todo tiene que estar sujeto a Dios y lo sujeta también. Llega, prorrumpe la modernidad, se abre paso al siglo de la luz, el siglo de la razón, el discurso del método de Descartes. Sintetizado en el Renacimiento. Sintetizado en el Renacimiento, que trata de buscar otra vez en el mundo clásico las ideas de la ciencia. Vuelve a la génesis de la ciencia, pero con una perspectiva más acabada, producto sí. de los descubrimientos. Y bajo control, Sí. control, porque todavía estamos en una Edad Media. Y cuando prorrumpe entonces, como dije, la modernidad, Domingo, le dice, no, el ser es social, pero tiene una condición individual y puede hacer volitivamente aquello que entienda con su vida. Rompe el individualismo, rompe el liberalismo, rompe el proceso de emancipación egológica, no solo de la sociedad, sino del sujeto. Dice, pero yo soy un sujeto. Del yo. Sí, Descartes dice, no, ninguna inteligencia o condición del ser viene dada por la jerarquía, ni por los nobles. Y viene Voltaire y lo refuerza. Lo refuerza. Voltaire dice, no, el hombre es libre y tiene capacidad. Y todos los hombres tienen la misma capacidad, aunque algunos se la hayan negado, se la hayan obstruido. Y eso, por eso la Revolución Francesa es un fenómeno tan grande, que se da solo en París, en un chip de la capital, Y se proyecta, pero tiene un alcance. se proyecta al mundo. Todavía está caminando. Porque le dice al ser, no, el centro del mundo eres tú. Y ahí entonces entra ya. Fíjate que una generación nunca abandona por completo los valores y las manifestaciones culturales y humanas de la generación que superó. Siempre arrastra algo. Siempre va a arrastrar. Claro, porque el proceso es evolutivo, no es un quiebre total. No, una negación absoluta del pasado por el presente. No, y es que nosotros somos, decía Agustín, que fue un hombre brillante, Agustín de Hipona, San Agustín. Nuestra mente es el producto de todas las mentes anteriores. Claro. Y es verdad. No, y decía Newton, la grandeza mía es derivada de que voy en los hombros de los gigantes. De los hombros de gigantes. De gigantes. Y, o sea, lo que hizo fue subirse en lo que había hecho. Pero es la metáfora para decir, todo lo que yo estoy haciendo se apoya en conocimiento hecho por otro. Por otro, sí, es una manera demasiado inteligente. Se cae todo ese nivel de jerarquía de valores, de creencias, pero surge un nuevo modelo. Ahora, ¿en qué se basa ahora que un hombre tenga notoriedad, sea reconocido, famoso, adquiera la gloria? Ya cambian los valores. Entra el mercado de manera incipiente, entra de alguna manera la pequeña industrialización, se abre paso el modelo que de artesanos y de sumisos, ¿cómo se llamaban los que estaban sumisos al feudal? Siervos de la gleba, ahora son tipos que emprenden comercio, que pueden vender cosas. Que eso no bajo el control del rey ni del señor feudal, sino por su voluntad. Son las relaciones precapitalistas. Que eso se monta en el concepto cultural de la libertad. Claro, porque es la libertad. Eso entra en esa escalera del precapitalismo que empieza también a descollar. Y ahí, Domingo, la fama y la fortuna que se mencionan tanto son como dos arietes. Entonces los hombres luchan por tener fama y fortuna. El descubrimiento y todas esas cosas es una manera de los hombres buscar gloria, no solo buscar bienes, riqueza, es buscando gloria también. Que comenzó con la incorporación de la gente a los ejércitos desde la edad antigua. Déjalo ahí porque debemos de regresar para aterrizar, porque no hemos aterrizado todavía. Vamos para allá, pero ya estamos planeando el aterrizaje ya. El aterrizaje de un hecho que de alguna manera entraña una expresión olímpica de la vanidad humana elevada a su mayor expresión, que es la posmodernidad.
Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos